Buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Una bendición nuevamente estar con ustedes aquí desde la Iglesia Príncipe de Paz para transmitir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y deseamos que sea una bendición en tu casa junto con tu familia. Les agradecemos de antemano el que se den el tiempo para estar ahí y poder recibir juntos el mensaje que Dios tiene y que estoy seguro que va a trascender en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, he puesto por título al sermón de esta mañana: Misericordia que restaura. Y bueno, hablar de la misericordia que restaura, tendríamos que explicar un poquito, porque esto remonta desde los principios de la creación. La Biblia menciona que el mundo, la tierra y todo lo que en ella existe fue creado por Dios. Y Dios, cuando creó al hombre, dijo que el hombre era imagen y semejanza de Dios y fue una creación perfecta. Y bueno, después dijo: no es bueno que el hombre esté solo, formaremos a la mujer, y se formó a la mujer. Y después de que ella fue formada, fue el complemento de Adán para que juntos poblaran toda la tierra, se multiplicasen y poblaran la tierra, lo que hoy conocemos como la humanidad. Ellos tenían una comunión con Dios, una relación con Dios, a tal grado que ellos podían estar en la misma presencia de Dios y disfrutar de toda la gloria del Señor, y también de todo lo que Dios les había dicho que podían disfrutar en la tierra. Pero también la Biblia nos dice que hubo una serpiente antigua, conocida también como Satanás, y que ella vino e influyó en ellos para que desobedecieran a Dios. Y esa desobediencia trajo como consecuencia una ruptura entre la comunión de Dios y el hombre, el ser humano. Y por la causa de la desobediencia, así como el pecado entró por un hombre, vino y se desencadenó hacia toda la humanidad. Así que la Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no había forma de tener esa comunión con Dios, porque el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para que Él restaurara esa relación entre el hombre y Dios. La Biblia dice que ahora podemos acercarnos a Dios hasta el mismo trono de su gloria, de su gracia, y es a través de Jesucristo. La Biblia dice que el único mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por eso Jesús vino a restaurar la comunión que el hombre había perdido por causa de la desobediencia, del pecado, para con Dios. Así que tenemos una respuesta a la restauración, porque esa restauración que estoy mencionando, Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, morir por los pecados de toda la humanidad, y que Dios lo restaurara, le diera vida nuevamente. La Biblia dice que ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, y podemos tener comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo sería hecho. Pero también dice la Escritura que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Así que en base a eso podemos ver cómo el mundo entero está ahorita en un proceso de necesidad de restauración, porque estamos viviendo un estilo de vida que no teníamos antes y que ha venido a cambiar literalmente la forma de actuar, no solamente de la persona en lo individual, sino también de toda la humanidad. Y así como en el pasado Dios pudo restaurar esa comunión que se rompió por el pecado, y que Jesús vino y la restauró para que volviéramos a tener comunión con Dios, Jesucristo mismo es quien puede restaurar el que las cosas vuelvan a su estado original, el que se pueda hacer lo necesario para volver a tener esa convivencia que teníamos antes y no tener esa limitación que estamos viviendo el día de hoy, mucho más ahora con ese confinamiento que tenemos en las casas. Jesucristo es la respuesta, es la restauración para volver a ese estado original, volver a vivir una vida como la que teníamos antes de que esta pandemia apareciera. Y puedo decir firmemente que la restauración no solamente tiene que ver en la forma individual, sino tiene que ver también en la forma grupal. En este caso es a las multitudes o en una persona en lo individual. Vamos a la Biblia para explicarte un poco más y dar la referencia de cómo Dios tiene esa misericordia que restaura, sobre todo aquellos que están enfermos, aquellos que tienen una situación delicada, sobre todo en este tiempo en el mundo entero hay muchas personas que están hospitalizadas.
y que están pasando por un momento de dolor, de aflicción, de preocupación o de ansiedad por algún familiar o algún conocido que está siendo afectado por este tipo de enfermedad o este tipo de daño que está causando el virus que se ha propagado por el mundo entero. En Mateo capítulo 14, verso 14, dice la escritura que había un leproso que se acercó a Jesús, y Jesús iba saliendo, dice la escritura, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban en ese lugar, y todos los que estaban enfermos fueron sanados. Estoy diciendo que Jesús iba caminando y había una multitud que fue sanada porque Jesús tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia de ellos. Pero también un leproso, dice la escritura en Mateo 8:40, que estaba sentado, y cuando estaba Jesús pasando, vio que Jesús venía caminando, y vino a él, a Jesús, un leproso, el cual, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, dice la escritura, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. En estos dos ejemplos podemos ver cómo en Mateo 14:14 Dios tiene compasión de las multitudes y sana a todos los enfermos. Pero en Mateo capítulo 8:40 vemos cómo Él tiene misericordia de este hombre leproso que vino, y hincando su rodilla le dijo: si tú quieres puedo ser limpio. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y fue sanado. El restaurar la salud sobre la vida de los enfermos, sobre el leproso, es también un ejemplo que podemos tomar de cómo Dios puede restaurar todo aquello que hemos perdido y lo podemos volver a recuperar. Dios hizo al hombre perfecto, y por el pecado ese hombre perfecto se hizo imperfecto. Y entonces restaurar, según el diccionario, tiene que ver con el reparar o arreglar las imperfecciones que se han dado en alguna cosa o en alguien. En este caso, Jesucristo viene a restaurar lo que el hombre necesita reparar o corregir para volver a estar en una condición tal y como Dios lo quiere. Si estás enfermo, Dios puede restaurarte tu salud. Si estás viviendo un tiempo de escasez económica, Dios puede restaurar tu economía. Si estás pasando un tiempo de tensión emocional, Dios puede restaurar esa paz en tu mente y en tu corazón. En otras palabras, cualquier situación que tú estés enfrentando, Dios tiene el poder a través de Jesucristo para restaurarte. La misericordia de Dios tiene que ver con el amor que Él nos tiene, y que Él, por su amor y por su misericordia, porque Él es todo misericordia, va a extender su mano para atender nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea. Bartimeo, un hombre que la Biblia registra, te voy a hablar acerca de dos personajes, pero quisiera mencionar primero Bartimeo. Era un hombre que estaba ciego, y dice la escritura que este hombre estaba en un camino, estaba mendigando y estaba pidiendo unas monedas para poder sobrevivir. Y cuando Jesús iba pasando, dice la escritura que este hombre empezó a clamar a gran voz diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso número 48 de Marcos 10 dice la escritura que la gente le reprendía y le decía que se callase, pero él clamaba mucho más y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre llamado Bartimeo supo acercarse a Jesús, y lo que él pidió fue misericordia. Y la misericordia de Dios en ese momento, a través de Jesús, se movió trayendo esa sanidad, porque dice la escritura que entonces Jesús se detuvo al escuchar a este hombre que clamaba por misericordia. Déjame decirte algo: esta mañana Dios quiere detenerse para escuchar tu voz clamando, pidiendo misericordia, para que haga una intervención divina en tu problema, en tu necesidad, en aquellas cosas que tú sabes que han sido diferentes a lo que tenías en el pasado, y que ahora Dios quiere también que tú clames a Él y que creas que Él puede restaurar esa condición original. Él puede arreglar, corregir, solucionar, traer la sanidad, traer la economía, lo que te haga falta por su misericordia. Pero tienes que creer en Él, tienes que acercarte y pedirle como este hombre a gran voz. Y aunque haya diferentes situaciones que te impidan el decirle al Señor tu necesidad, como este hombre, no permitas que nadie calle tu voz, que tú puedas decir: Señor, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Jesús se detuvo y se acercó a él y le mandó llamar. Y los apóstoles que iban con él le dijeron: ten confianza, Él te llama. Me imagino que cuando él escucha que Jesús lo está llamando, porque él no podía ver, pero escucha que le dicen: Él te está llamando,
Y cuando Dios te llama es porque ya la misericordia de Dios está operando y está preparándose un milagro. Yo estoy seguro que esta mañana la misericordia de Dios está ya como un manto cayendo desde el cielo en tu casa, en tu familia, en tu vida, en aquello que tú vayas a poner delante de Él para que Él intervenga. Dice la Escritura que cuando Jesús lo llama, inmediatamente dice la Escritura que Él le dice: ¿qué quieres que te haga? El maestro le dice a este hombre que estaba ciego: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, quiero recobrar la vista. Era lógico que la necesidad más apremiante de este hombre era volver a ver. Y cuando Jesús escucha: quiero volver a ver, claro que Jesús sabía su necesidad, pero Él tenía que expresarla. Así igualmente nosotros tenemos que expresar nuestras necesidades. Dios conoce todo lo que necesitamos antes de que lo digamos con nuestra boca, pero Él quiere que podamos reconocer que su misericordia es extendida hacia nuestra vida cuando clamamos a Él y le pedimos que Él intervenga en nuestra necesidad. Dice la Escritura que cuando Jesús escucha esta frase que le dice: quiero recibir la vista o recobrar la vista, recobrar tiene que ver con restaurar. Eso quiere decir que él veía antes de estar ciego, antes de estar en esta condición. Por eso el título del sermón: misericordia que restaura. Restauración tiene que ver con volver al estado original o arreglar aquello que está imperfecto, que era algo perfecto, veía bien, pero ya no veía bien. Y cuando él dice: quiero recobrar la vista, quiero que restaures otra vez mi cuerpo para que yo pueda ver. Entonces la respuesta del maestro se escucha en medio de la multitud y le dice: vete. Cuando Jesús le está diciendo: vete, tu fe te ha salvado, le está diciendo lo más importante, que lo que él está haciendo como ciego al pedirle que su vista sea restaurada, la operación de la misericordia de Dios depende de esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este ciego sabía lo que era esto, él no veía. Y entonces cuando escucha a Jesús que le dice: vete, tu fe te ha salvado, él lo cree, cree en la salvación. Inmediatamente él empieza a ver y se da cuenta que ve a la multitud y él puede caminar. Y en lugar de irse, porque le dice: vete, en lugar de irse, él decidió seguir a Jesús. Dice la Escritura que inmediatamente este ciego recobró la vista, dice así la Biblia, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué menciono que este hombre no se fue? Porque la Biblia registra que el ciego Bartimeo siguió a Jesús. Y yo creo que el ciego Bartimeo pudo ver muchas cosas en su futuro para volver a empezar de nuevo, pero yo creo que no había nada más importante en el ciego Bartimeo que empezar una nueva vida al lado de Cristo Jesús. Déjame decirte algo: la Biblia nos enseña que es necesario comenzar de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es que nosotros podamos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y el pecado que nos ha hecho daño, el pecado que nos ha destruido, que nos ha hecho imperfectos, se ha quitado de nuestra vida y podamos ser restaurados nuevamente para poder estar en la misma presencia del Señor. El ciego Bartimeo, que ya no era ciego, ahora era Bartimeo, el seguidor de Jesús. Yo creo que cuando una persona recibe la misericordia de Dios, tiene que haber gratitud, y parte de esa gratitud es seguirle a Él. Muchos de los que hemos conocido al Señor Jesús como Salvador, ahí en tu casa, yo sé que hay muchas personas que están escuchando y que están viendo esta transmisión, han tenido un encuentro con Jesús y algo hizo el Señor con sus vidas, que restauró una nueva condición, y hay una gratitud. Por eso le seguimos y le servimos, por eso escuchamos su palabra y nos esforzamos por ser obedientes y hacer su voluntad. Dice la Escritura que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Hebreos 13, versículo número 8, dice la Escritura: y Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo del pasado, del presente y del futuro. Lo que Dios hizo con Bartimeo también lo puede hacer contigo el día de hoy, y también lo puede hacer el día de mañana. Siempre que tú te encuentres en una condición donde tú requieres que el Señor tenga misericordia de ti y pueda ayudarte, tú te puedes acercar confiadamente hasta el trono de su gracia, y ten la confianza y la seguridad de que Él te va a escuchar, te va a llamar y te va a decir qué quieres que te haga. Y tú tienes que saber decirle con fe, creyendo que lo que le vas a pedir lo vas a recibir, tal y como lo hizo Bartimeo.
El apóstol Pablo habla de otro personaje llamado Epafrodito. Este personaje era un colaborador del apóstol Pablo en su ministerio. Y para Pablo era importante, yo creo que hacer mención de las características que él tenía, porque en la vida de Pablo fue de mucha bendición. Así como hay personas a nuestro alrededor dentro del cuerpo de Cristo que han sido colaboradores y que han sido de mucha bendición en los diferentes ministerios donde desarrollan un servicio para Dios. Esos colaboradores tienen que tener no solamente un reconocimiento, sino tenemos que tenerlos en gran estima en nuestro corazón, tal y como el apóstol Pablo menciona acerca de Epafrodito. Me gustaría que nos acompañaras en las escrituras, en Filipenses capítulo número 2, verso número 25. Leemos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Escucha bien las características que Pablo menciona de Epafrodito. Lo primero que dice: mi hermano y colaborador y compañero, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él está hablando de Epafrodito como un hombre que es servicial. Y déjame decirte algo, yo creo que como pastores o como líderes tenemos personas a nuestro alrededor que sirven a Dios con todo su corazón, y que muchas veces ellos han no solamente gastado sus bienes o sus vidas, sus tiempos, sino se han desgastado físicamente, emocionalmente, económicamente por amor al servicio a Dios. Y cuando una persona se gasta y se desgasta por amor, tenemos que aprender a pedirle al Señor e interceder por ellos cuando pasan por necesidad. El día de ayer me hicieron mención del padre de una joven llamada Brenda, que colabora con nosotros en el Ministerio de Alabanza cuando tiene la oportunidad, y que estaba pasando por una cuestión de enfermedad. Bueno, esa es nuestra responsabilidad. Son personas que sirven a Dios, que aman a Dios, y que por amor al servicio a Dios ellos literalmente arriesgan sus vidas. Están gastándose y desgastándose en todas las áreas para poder cubrir las necesidades que requieren todos los santos del cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia. Y bueno, estamos orando por la vida de él y su familia, tal y como ella lo pidió. Pero es algo que no solamente implica orar, sino tenemos que clamar y decir: ten misericordia de él, Señor, extiende tu mano y restaura el estado original que él tenía antes de que él cayera enfermo, y podamos ver, Señor, la sanidad también a él. Y podría imaginarme que el padre de Brenda es como Epafrodito, con ciertas características similares. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 27. Dice la escritura, el apóstol Pablo mencionando que Epafrodito dice: en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, dice el apóstol Pablo, también tuvo misericordia de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo amaba tanto a Epafrodito por su labor, por su ministerio, que le dolía, había tristeza en el corazón de Pablo al ver a Epafrodito enfermo. Y dice: es verdad, estuvo muy enfermo y estuvo a punto de morir. Verso número 30. ¿Por qué estuvo a punto de morir Epafrodito? Dice en el verso 30 el apóstol Pablo: por la obra de Cristo. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Cuando el apóstol Pablo pone en las manos de Dios la vida de Epafrodito, está pidiendo que él tenga misericordia de él. Y cuando él sabe que está enfermo, él ora y pide misericordia. Dice el apóstol Pablo que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia y no murió. Déjame decirte algo, que cuando oramos por algún colaborador, cuando oramos por alguien que sirve en la obra del Señor y pedimos misericordia, Dios responde. Porque no estamos orando por cualquier persona en el mundo, estamos orando por un miembro del cuerpo de Cristo. Estamos orando por nosotros mismos, porque por cuanto lo hacemos a uno de ellos, también se lo estamos haciendo a nuestro Señor. Y todo lo que hacemos nosotros en favor de alguien será en nuestro favor. La Biblia dice que el que aplica la misericordia alcanzará misericordia. Uno de los fundamentos que yo quisiera mencionar acerca de este título del sermón, misericordia que restaura, es recordar que Dios restauró la vida de aquel leproso, quitando la lepra y haciendo que su cuerpo estuviera limpio. También restauró la vida de Bartimeo, que estaba ciego, y le volvió nuevamente la oportunidad de ver. Y no solamente eso, sino de servir al Señor.
Y cuando hablamos de Epafrodito, estamos hablando de un hombre que sirve al Señor, pero que Dios también en su misericordia no le permitió que muriera, sino le restauró para que siguiera sirviendo. Esto nos habla que Dios tiene para nosotros una misericordia nueva cada mañana. Cada día tenemos la necesidad de decirle: ten misericordia y restaura, Señor Dios, mi comunión contigo. Restaura, Señor, la santidad en mi vida. Restaura mi comunión, Señor Dios, con mis hermanos en la fe. Siempre tenemos la oportunidad de decirle al Señor: restauranos, restauranos. Dice la Escritura en en Lamentaciones capítulo 3, verso número 22: por las misericordias del Señor, por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Esto nos habla y nos recuerda que todas las mañanas tenemos la oportunidad de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que su mano siga sosteniéndonos, que su mano nos siga ayudando y que su presencia vaya con nosotros. Por su misericordia Él lo va a hacer, por su amor, porque Él es un Dios todo misericordia. Déjame decirte algo: misericordia no es algo que pedimos y Dios nos lo da porque lo merecemos. Misericordia tiene que ver con aquello que pedimos y que Dios decide otorgárnoslo por su misericordia, no porque lo merecemos. Porque en realidad nosotros no merecemos nada de lo que estamos pidiendo, porque nuestra vida continuamente está ligada al pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. El mismo apóstol Pablo decía: de los pecadores yo soy el primero. Él reconocía que cada mañana él tenía que pedir perdón por sus pecados. Él tenía que arrepentirse de aquello que hizo mal, porque Pablo, aunque era un hombre de Dios, no era perfecto. También tenía sus errores. Mientras que anduviera en su carne, estaba expuesto a pecar, pero tenía él una confianza que si él se acercaba al trono de Dios en el nombre de Jesús, pidiendo perdón, arrepintiéndose de sus errores o sus pecados, Dios le perdonaría. Porque así dice la Escritura, que el que se arrepiente alcanza misericordia, y la misericordia tiene que ver con el perdón de Dios. Y podemos buscar esa misericordia cada mañana y pedirle perdón. Yo te pregunto, esta mañana de domingo, ¿tú ya le pediste perdón a Dios por esos errores que se cometieron durante la semana? Los que fueron de hecho o fueron por omisión. Pero tenemos que pedir perdón y pedirle que tenga misericordia y que esta mañana su presencia esté en nuestros hogares. Te voy a llevar algunos argumentos que da el salmista David en algunos de los salmos, de esos fundamentos que nos hacen ver la misericordia de Dios como ese Dios todopoderoso que es también toda misericordia. Ve conmigo por favor al Salmo 59, verso número 10. El Dios de misericordia irá delante de mí. El salmista dice que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que va delante de nosotros. Dice la Escritura en el Salmo 94, 18: cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. El salmista nos recuerda que Dios es nuestro sustentador. Cuando sentimos que resbalamos, cuando sentimos que caemos, Dios siempre nos sostiene y nos saca adelante. El Salmo 103 nos da algunos fundamentos sobre lo que es la misericordia de Dios. El Salmo 103, verso 8 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que la grandeza de nuestro Dios tiene que ver con su misericordia. Cuando alguien aplica la misericordia, está haciendo que Dios intervenga. Cuando tú eres misericordioso, Dios te mueve a hacer lo correcto, que es amar, perdonar y restaurar. Entonces Dios está usando tu vida para que Él se manifieste en la vida de esa persona. Es importante notar esto, que cuando hablamos que la misericordia de Dios es grande, es que no hay límites en la misericordia del Señor. Ese Salmo 107, verso número 1 también nos recuerda que si alabamos al Señor es porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces tú y yo estamos aquí este domingo alabando al Señor. Después de este tiempo de alabanza le seguimos adorando porque Dios es bueno. Hay algunos jóvenes de la iglesia que tienen mucha confianza conmigo y de repente se me acercan y me dicen: pastor, Dios es bueno. Y digo amén todo el tiempo. Y
dicen, pastor, usted siempre que inicia algún servicio, siempre dice, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Y todos dicen, amén. Y bueno, ¿y por qué dice esa frase tanto, pastor? Bueno, porque no ha habido un solo día donde yo no haya visto la bondad de Dios. Por eso tengo que declararlo. Dios es bueno y porque para siempre ha sido su misericordia. Entonces, el declarar que Dios es bueno es reconocer la bondad de Dios en mi vida todos los días, y también declararle a los que me rodean que hay un Dios bueno que también quiere darles misericordia en los momentos de su necesidad. Por último, en los fundamentos que David menciona, el Salmo 147, verso 11, dice así, escucha bien: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en los que esperan en su misericordia. Qué importante es notar esto. Dios se complace en los que esperan. Cuando estamos pasando un tiempo de aflicción, el leproso estaba siendo afligido, ya tenía tiempo de estar leproso. Bartimeo estaba ciego, ya tenía tiempo de estar ciego. Pero ellos esperaban en Dios, esperaban que un día su misericordia se manifestara. Por eso tanto Bartimeo como el leproso pudieron clamar, ten misericordia de mí, porque ellos sabían perfectamente que la misericordia de Dios iba a llegar a ellos en algún momento si seguían esperando. Y el esperar tiene que ver con la fe, insisto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando tú aprendes a esperar en Dios, no importa cuánto tiempo pase, nunca dejes de confiar que Dios va a obrar aquello que tú le has pedido, aquello donde tú le has pedido que intervenga y que el favor de Dios esté sobre tu vida. Él se complace en los que esperan en Él. Dice la Escritura también que el que tiene fe agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tienes fe, pues sabes esperar en Dios. Los que se desesperan han dejado de tener fe o hacen que su fe claudique. Una persona que se desespera es porque no cree que Dios va a intervenir. Una persona que espera es porque está convencida de que Dios va a intervenir. Por eso este pasaje de el Señor se complace, nos lo debemos de llevar en nuestro corazón. Y esto me trae a la memoria lo que Dios hizo en la vida de Job. El hablar de Job es hablar de un hombre que supo esperar en Dios a pesar de muchas dificultades. Pero es muy importante notar que Santiago, en su carta, él hace referencia a Job mencionando que Job fue un ejemplo, no solamente dentro de muchos profetas. Menciona que hubo profetas en el pasado que nos dejaron un ejemplo, sobre todo el ejemplo de Job, que él esperó en Dios a pesar de tantas situaciones difíciles. Esperó en Dios, y al esperar en Dios, tal y como leíamos en el Salmo 147, Dios se complació de él. Y claro que la misericordia de Dios se manifestó en la vida de Job. Si me acompañas a Santiago capítulo número 5, verso número 10, Santiago dice las siguientes palabras: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Alguien ha escuchado acerca de la paciencia de Job? ¿Habéis visto también el fin del Señor con Job? Que el Señor fue muy misericordioso y compasivo. El que Santiago traiga a la memoria la paciencia de Job y el fin de lo que Dios hizo con Job por su misericordia y por ser compasivo, es porque él aprendió a esperar en Dios. Job hubo momentos difíciles. Yo creo que todos pasamos momentos así. Tal vez tú estás pasando por una situación muy complicada y la desesperación quiere tal vez llevarte a decir cosas que van en contra de la confianza que debemos tener en Dios. Job, dice la Biblia, que no pecó con sus labios. Nunca habló en contra de las cosas que le estaban sucediendo. Sí hubo un momento en la que literalmente él podía decir: a ver, Señor, ¿por qué me estás pasando esto si yo no he hecho nada?
Y hay personas que dicen: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí mi salud? ¿Por qué perdí mi economía? ¿Por qué perdí mi familia? ¿Por qué perdí? ¿Por qué perdí? Pero no tenemos por qué cuestionar por qué perdimos y desesperarnos echándole la culpa a Dios, que Él es el que no ha hecho nada para ayudarnos, cuando en realidad Dios permite todas las cosas en nuestra vida siempre con un propósito. A veces no entendemos, pero pasa el tiempo y entendemos, como en el caso de Job, que mientras que venían las diferentes calamidades en la vida de Job y su familia, y él no entendía el por qué sucedían esas cosas. Si él era un hombre que ofrecía sacrificios a Dios, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cómo era posible que pasara todo esto? Tal vez tú estés pasando situaciones difíciles como hijo, como hija de Dios, y te cuestiones y preguntes: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Job no pecó. Dice la escritura que sí hubo algunos momentos en los que él cuestionó a Dios, porque él no veía de dónde venía todos esos ataques que él recibía. Y no era algo que venía de Dios ni algo que venía de sus amigos, era algo que venía de Satanás. Literalmente así lo dice el libro de Job, que Satanás fue y empezó a atacar la vida de Job en lo que él tenía, en sus bienes, en todo lo que él amaba. Y Dios permitió que eso sucediera para que Job diera esa actitud correcta, para ser un ejemplo, como lo dice Santiago. ¿Acaso no habéis oído de Job el ejemplo que nos dejó de cómo esperó en el Señor y el fin del Señor con él, que fue misericordioso y compasivo? De cómo Dios lo restauró a una condición no original, no a como estaba al principio, sino dice que fue mucho mejor, porque él recibió el doble de todo lo que había perdido. Y el estado que tenía Job después de la situación de perderlo prácticamente todo, vino a ser mejor. Ve conmigo, por favor, en Job capítulo 42, verso número 5. Después de que él había pasado esas circunstancias, y fueron los amigos con Job y le cuestionaban. Cuando fueron los amigos de Job, 3 de sus amigos le cuestionaron muchas cosas y literalmente lo acusaban, como echándole la culpa por su pecado, porque había hecho cosas malas. Sabes que tú no has hecho lo correcto. Y eran consoladores malvados, dice la escritura, para con Job, porque en lugar de consolarlo, lo estaban condenando por algo que él no había hecho. Pero dice la escritura que a pesar de que sus amigos lo hicieron sentir aún mucho más mal de lo que ya estaba viviendo, dice la escritura que él hizo 2 cosas que movieron la misericordia de Dios. Y quiero concluir este mensaje de esta mañana llevándote a que tú puedas también practicar estas 2 cosas que Job nos dejó como un ejemplo hacer, para poder ver la misericordia de Dios. Él nos pueda restaurar y volver al estado original. ¿Y qué digo original? Mejor que el original. Normalmente cuando alguien compra algo, dicen: ¿es original o es una imitación? Bueno, déjame decirte algo: Dios no restaura al estado original, Dios nos restaura a un mejor estado que el original. Ve conmigo al capítulo 42, verso número 5. Y Job dice estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Primera actitud que tomó Job: se arrepintió. Lo primero que hizo Job fue reconocer que en su situación de aflicción, las aflicciones que vivió Job, hubo momentos en los que él pensó, y tal vez en algún momento él dijo que para qué había nacido, y cuestionaba el por qué él estaba en este mundo con vida, como no entendiendo el propósito de Dios en su vida. Y él se arrepiente, dice, y se aborrece a sí mismo en polvo y en ceniza, hasta la muerte se arrepiente. Y no solamente hizo eso, el arrepentirse, sino que también oró por aquellos consoladores malvados que eran sus amigos, entre comillas sus amigos, que habían ido a consolarle y que en vez de consolarle, literalmente lo estaban afligiendo más, e hicieron que la carga del peso de la aflicción fuera más grande. Y era para que él dijera: yo no quiero saber nada de ustedes, ustedes no merecen ser mis amigos, ustedes en lugar de ayudarme me están perjudicando. Pero lo segundo que hizo Job, además de arrepentirse, fue el orar por sus amigos. Y la Biblia nos enseña que es muy importante que oremos por nuestros detractores, por nuestros enemigos, que tenemos que amarlos. Y Job, dice la Biblia, que oró por ellos porque Dios había dicho que
iba a desatar su ira sobre los amigos de Job, porque hablaron sin tener cuidado con su boca. Déjame decirte algo: cuando tú hablas de alguien que sirve y ama a Dios y no tienes cuidado con tu boca, la ira de Dios vendrá sobre tu vida. No permitas que en ningún momento de tu vida, no permitas que en ningún momento de tu caminar con Dios, alguien te obligue o te lleve a alejarte de Dios o hacer algo incorrecto. En este caso, Job sabía lo que tenía que hacer. Sus amigos lo habían lastimado, lo habían dañado. Los que deberían de levantar sus manos, literalmente se las habían presionado para que no lo hiciera. Dice la escritura que cuando él hace esa oración, él pide misericordia a Dios por la vida de sus amigos, porque Dios dijo que iba a actuar en contra de ellos. Y Job, dice la escritura, ve conmigo en el capítulo 42, verso número 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios quitó la aflicción cuando él oró por sus amigos. Los dos pasos que tenemos que realizar es primero reconocer nuestros errores y acercarnos a Dios pidiéndole misericordia. El segundo paso es orar por los que nos han hecho daño, por los que nos han lastimado. Y dice la escritura que después de que él oró por los que le habían hecho daño, Dios restauró el estado de Job. Y el estado de Job, dice la escritura, vino a ser mucho mejor que el que tenía antes. Dice la escritura, aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido a Job, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo el mal que él consideraba que Dios le había traído. Y el verso 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy Dios quiere bendecir tu vida y quiere restaurarte a ti, a tu familia. También quiere restaurar nuestra ciudad, nuestro país, al mundo entero. Y la única forma de restaurarnos es pedirle al Señor que tenga misericordia y pedirle que en el nombre de Jesucristo Él nos perdone de nuestros pecados, tener un arrepentimiento genuino de las cosas que hemos hecho mal en el pasado y lo que estemos haciendo mal en el presente, y empecemos a vivir una vida nueva, restaurada, agradando a Dios, haciendo lo correcto, y el postrer estado vendrá a ser mucho mejor que el que estamos viviendo. Si tú quieres tener una mejor vida, hoy yo te invito a que tú puedas orar como lo hizo Job. Un ejemplo a seguir de qué hacer: esperar en Dios, pedir perdón, arrepentirnos y orar para que la misericordia de Dios nos pueda restaurar. Yo te voy a invitar esta mañana a que tú pienses en dónde hay que aplicar la misericordia, con quién hay que aplicar la misericordia. Tal vez dentro de la familia tenemos que aplicar la misericordia. Dentro de la iglesia tenemos que aplicar la misericordia. Dentro del liderazgo tenemos que aplicar la misericordia. En el mundo hay que aplicar la misericordia. Dice la escritura en Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Termino con esto. Epafrodito enfermó y literalmente fue por la causa de Cristo, porque él se gastó y se desgastó por amor a la obra de Dios. Sabes que este sábado estuvimos visitando el comedor que atendemos y llevamos algo de provisión directamente a las casas de los niños que atendemos, a sus familias. Y me acompañaron dos voluntarias que también son parte de la iglesia, y íbamos casa por casa con nuestro cubrebocas, nuestros guantes, con nuestro gel, botella de gel en mano, y llevábamos las provisiones que nos donaron para compartir con ellos. Y llegábamos a las casas, la gente muy contenta. Había casas que literalmente no tenían ni siquiera que comer, y lo que estábamos llevando para ellos era un pan del cielo, literalmente. Había vecinos que se nos acercaban y decían: oiga, en aquella casa allá de verdad no tienen nada que comer. Íbamos a las casas y veíamos las condiciones en las que estaban, y eso nos movió a misericordia,
a no solamente dar el pan de comer, sino tenemos que aprender a dar ese pan de vida. Esas familias necesitan ese pan del cielo, del cual ellos puedan comer y nunca más volver a tener hambre. Y pensaba en mi interior, Señor, cómo el venir a estos lugares en este tiempo de pandemia es algo peligroso, porque estás literalmente arriesgando tu vida a enfermar y tal vez a morir por servir y suplir las necesidades de la gente que estamos atendiendo y dar testimonio de Jesucristo. Y en todos los recorridos que hicimos, ninguna casa, ningún niño, ninguna mujer, ningún hombre, ningún joven traía un tapabocas. Y yo dije, Señor, ¿acaso ellos son inmunes? ¿Acaso las defensas de ellos son mucho más grandes? Y algo me hizo reflexionar, que cuando uno tiene necesidad, la fe es más fuerte. Cuando uno tiene necesidad, no le queda otra opción más que creerle a Dios y creer que Dios en su misericordia va a extender su mano para ayudarnos. Y pude comprender que la fe tiene que ver como ese cubrebocas, que en realidad la fe nos cubre, nos protege. La fe nos da la seguridad, la confianza de que nada nos va a dañar, de que lo que está mal se va a restaurar, de lo que se perdió lo vamos a recuperar. Eso es la fe. Hoy yo te pido que tú puedas hacer esta oración conmigo y lo puedas hacer con la misma fe como lo hicieron aquellos héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos, como esa fe que tenían los profetas en la antigüedad, y sobre todo como esa fe que Job nos deja como un ejemplo. Inclina tu rostro en tu casa, ahí con tu familia, si puedes orar junto conmigo, y oremos pidiéndole al Señor que extienda su misericordia hoy y todos los días de nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana, Señor, nos acercamos nuevamente al trono de tu gracia y creemos, Señor, oh Dios, que tus oídos están atentos al clamor, Señor, de tu iglesia y de cada uno de los que estamos clamando esta mañana, porque nos acercamos ante tu presencia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, rogándote, Señor, oh Dios, que extiendas tu mano para traer sanidad, Señor, oh Dios, a aquellos que están enfermos. Traer, oh Dios, esa provisión económica a aquellos que están en escasez. Proveer, Señor, oh Dios, del alimento a aquellos que tienen hambre. Oh Dios, traer, Señor, oh Dios, protección a aquellos que se sienten inseguros. Que tu misericordia, Señor, se extienda sobre cada una de estas necesidades, Señor, y que podamos ver tu mano interviniendo. Te rogamos, Señor, oh Dios, por el padre de Brenda, Señor, ahí donde él está, que tu mano se extienda, Señor, hacia donde él esté, Señor, y tu misericordia le traiga una sanidad y le restaure nuevamente a su estado original y mucho mejor que el que tenía, para que él siga sirviéndote. Padre, hoy te ruego por las familias de nuestra iglesia, Príncipe de Paz, que tu misericordia vaya a sus hogares, ahí donde están ellos viendo, Señor, esta transmisión, que ellos puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo como un manto que los cubre, que los abraza, Señor, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, y puedan sentir el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor, trayéndoles la respuesta, Señor Dios, a sus necesidades. Que ese manto de misericordia, Señor, inunde toda la casa, así como el Espíritu Santo llenó toda la casa cuando oraban aquellas 120 personas en el Pentecostés. Así que esta mañana veamos tu gloria descender con un manto de misericordia y pueda llenar las vidas, los hogares, las familias. Y de una manera especial te pedimos que ese manto de misericordia esté, Señor, sobre nuestro país, México. Señor, esté sobre cada persona que colabora en los centros de salud, Señor, en médicos, en enfermeras, Señor, pero sobre todo ese manto de misericordia sobre cada enfermo que está convaleciendo, Señor, en cuidados intensivos, aquellos que están, Señor, oh Dios, con los respiradores, aquellos, Señor, que están, oh Dios, apenas con los síntomas. Que tu misericordia se extienda y no mueran como Epafrodito, Señor. Que tu misericordia no permita que mueran, sino que tengan vida, porque tu Hijo Jesús vino, Señor, para dar vida y vida en abundancia. Hoy te ruego, Señor, que tu misericordia esté latente, no solamente esta mañana de domingo, sino todos los días de nuestra vida, Señor, tal y como tu palabra no lo promete, porque tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de todos los siglos, Señor, el mismo de siempre. Y a ti clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quiero darte gracias por esta oración que has hecho,
Pero te quiero invitar a que esperes en Dios como lo hizo Job, de que Dios va a responder, lo va a hacer. Solamente espera y veremos la gloria del Señor.